saludo, jóvenes. Vamos a ver el siguiente tema de matemáticas. Corresponde recibir hoy la clase número 4 de lo que es este curso. Muy bien, en la clase pasada vimos lo que son las diferentes características de una línea en cuanto a una geometría, ¿verdad? Vimos lo que son lo que es una recta, un plano, un rayo, eh, un segmento. Eso es lo que vimos la semana pasada. Muy bien, vamos a complementar una partecita en lo que concierne a lo que son los complementos de una línea, los complementos básicos de una línea. Muy bien, aquí encontramos rectas paralelas y perpendiculares. Aquí encontramos una definición de rectas paralelas. Son rectas que nunca se cortan. Si se dan cuenta, estas son rectas. Una recta tiene flechita a los extremos. Estas son rectas paralelas en la cual hay dos, ¿verdad? Siempre cuando sean paralelas tienen que haber dos rectas, ¿verdad? Un claro ejemplo de eso, por ejemplo, los postes, dos postes que están cerca, los postes de una portería, podría ser. Muy bien, aquí tenemos una recta perpendicular, que quiere decir que al cortarse forman cuatro ángulos de 90 grados. Si se dan cuenta, esto forma en este punto de corte forma en este lado 90 grados, en el otro 90 grados y en los cuatro lados por consecutivo, ¿verdad? Muy bien, esto lleva una formalidad más que todo, es perpendicular, forma un plano cartesiano en este caso, muy bien, o una cruz como le llamamos, ¿verdad? Comúnmente, una recta secante, la recta secante son dos rectas que se cortan en cualquier punto de otra recta, ¿verdad? Una recta que se corta en cualquier punto de otra recta y podría ir para cualquier dirección, mientras que en una perpendicular siempre tiene que formar una cruz. Muy bien, vamos a ver el siguiente tema para entrar de lleno a lo que es a unas partes, unos componentes básicos de lo que es la línea y entramos de lleno a lo que son los ángulos. Vamos a ver el siguiente tema, bisectriz de un ángulo. La recta que divide a un ángulo por la mitad se llama bisectriz. Si se dan cuenta, aquí la parte es el punto donde parten las líneas, los lados del ángulo. Si se dan cuenta, este es el punto donde parte esta línea y este es el punto donde parte esta otra línea. Y en el punto medio, aquí hay un ángulo de elevación, un ángulo de distancia entre este punto donde llega esta recta y este punto. Hay un ángulo y la mitad de ese ángulo, la que está marcada con color rojo, es una bisectriz. Muy bien, una mediatriz de un segmento, la mediatriz de un segmento es la recta perpendicular al segmento que pasa por su punto medio. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular. Este segmento está en horizontal, por lo tanto, su mediatriz es una recta perpendicular al segmento que pasa por su punto medio. Esta es la mediatriz punteada de color azul. Si se dan cuenta, aquí está identificada que es la mediatriz. Una mediatriz es una recta perpendicular a un segmento que se traza en su punto medio. La bisectriz semirrecta, ya vimos que la semirrecta es un rayo, está relacionado con el rayo o es igual. Semirrecta que parte del vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales. Si se dan cuenta, aquí divide el ángulo en dos partes iguales. Aquí arriba es lo mismo que acá abajo. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos en cuanto al trazado de una mediatriz. Primeramente, el, el trazado de la mediatriz de un segmento, tenemos que seguir los siguientes pasos. Dado la mediatriz, aquí tenemos ya la mediatriz, el punto medio de la mediatriz, que es en esta parte, y vamos a enfocarnos ahora en los siguientes pasos. Abre el compás algo más de la mitad del segmento dado AB, del segmento dado AB. Vamos a mover el compás, vamos a identificar antes los segmentos.
modificación, vamos a abrir el compás algo más de la mitad del segmento, de este segmento. Vamos a tener que abrir el compás algo más de la mitad. Algo más de la mitad podríamos extender hasta acá, ¿verdad? Porque tiene que pasar en más de la mitad. Ya de ahí, y concentro en el extremo A. Aquí tenemos que dejar la punta del compás y aquí tenemos que ir marcando. Y concentro en el extremo A, traza un arco. Un arco es una parte de un círculo, ¿verdad? La parte de un círculo. Vamos a trazar tanto hacia arriba como hacia abajo. Una media luna se podría decir, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos. Siguiente paso, sin modificar la abertura. No tengo que modificar nada. En este caso ustedes están ahí con su compás, no tienen que modificar nada. Aquí extendimos hasta más de la mitad del segmento desde el punto A. Siempre tiene que ser lo mismo. No tienen que abrir ni cerrar el compás. Y concentro en B. Vamos a ver. Concentro en B. Concentro en B. Traza otro arco que cortará al anterior en los puntos C y D. Vamos a trazar otro arco. Vamos a empezar por acá, porque estos se tienen que cortar como dice en la indicación. Ahí estamos, ya se cortaron. Y estos puntos que obtuve serán los puntos, como me habían dicho en la indicación, los puntos C y D. Vamos a identificar la parte de arriba como C y la parte de abajo como D, donde cruzaron lo que son los arcos. Arcos llamamos a esta parte del círculo. Esta parte, una parte del círculo más que todo, eso lo llamamos arco. Muy bien. Ya después de eso, une los puntos C y D para obtener la recta mediatriz. Vamos a unir los puntos C y D para unir y obtener lo que es la mediatriz de este segmento A y B. Muy bien, si se dan cuenta, yo ya había trazado el punto medio del segmento, perdón, y aquí tenemos, y precisamente pasa en medio, como nos dice la definición. Muy bien, esto es un ejemplo. Esto lo tenemos que borrar, esto no se tiene que quedar así. Los arcos que había trazado anteriormente, ya se dieron cuenta, lo tenemos que borrar. Porque ya no nos va a servir, más que todo ya no nos va a servir. Ahí estamos. Muy bien, ahí está lo que es la representación de lo que es la mediatriz del segmento. Vamos a completar esto, así no nos quedamos en una duda. Excelente, ahí estamos. Muy bien, este ha sido el ejemplo de cómo se traza la mediatriz de un segmento. Aquí están los pasos, en 3 simples pasos. Vamos a completar eso. Ahora vamos a ver el trazado de la bisectriz de un ángulo. Vamos a borrar esto. La bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo se traza en los siguientes pasos. Se traza un arco correspondiente al ángulo. Vamos a tener que hacerlo. Tenemos que dejar un punto donde salen las líneas o los lados del ángulo. Vamos a ver. Ahí estamos. Muy bien. Ahí tenemos. Vamos
a trazar. Aquí no tiene número de ángulo, todavía no. Después vamos a medir y primero vamos a sacar la bisectriz de este ángulo. Aquí me dice, vamos a mover. Se traza un arco correspondiente al ángulo. Un arco correspondiente al ángulo. Aquí no tengo una representación de un ángulo. Por lo tanto, con un arco, como les había dicho, tengo que trazar con el compás un arco correspondiente al ángulo. Sería en la parte de adentro, ¿verdad? Bien, vamos a marcar con otro color diferente nuestro ángulo. Vamos a rotar un poco. Vamos a ajustar. Ahí estamos. Y luego vamos a disminuir porque solo tenemos que trazar eh, el arco. Tenemos que trazar el arco en el ángulo, ¿verdad? Ahí no me dice cuánto tiene que ser. Solo vamos a ajustar. Vamos a trazar el arco. El arco, como les había dicho anteriormente, es una parte del círculo. En este caso vamos a dejar adentro de este ángulo, ¿verdad? Se podría decir, valdría la redundancia. Muy bien, ahí estamos. Ya tenemos. Ya después el siguiente paso me dice, desde los dos extremos del arco, desde los dos extremos del arco, que sería en esta parte, dos extremos del arco, vamos a marcar con un color diferente. Desde los dos extremos, un extremo y otro extremo forman dos extremos. Ahí estamos. Muy bien, desde los dos extremos del arco trazado se trazan con cualquier abertura del compás dos arcos que han de cortarse en un punto. Muy bien, vamos a hacer uso del compás siempre. Vamos a dejar acá desde este extremo del arco. Y luego vamos a, con cualquier abertura podemos, pero siempre que vaya marcando en la línea, ¿verdad? Vamos a, si queremos dejar ese espacio está bien, pero si a mí no me parece, no siempre no tiene que salir de la línea. Dejemos acá. Bien, vamos a trazar. Aquí nos dice que tenemos que trazar con cualquier abertura. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar con color rojo. Aquí tiene que ser desde este punto, por ejemplo. Vamos a empezar a marcar desde este punto. Ahí estamos. Y después de eso, con cualquier abertura, eso ya lo hice, dos arcos que han de cortarse en un punto. Ya pasé en un extremo, ahora del otro extremo. ¿Qué tengo que hacer ahí? Igual, lo mismo, voy a tener que trazar un arco. Un arco es una partecita de un círculo, como les había dicho. Eso nos sirve más que todo para poder unir líneas, entrelazar con otros puntos. Poder unir líneas, entrelazar con otros puntos. Muy bien. Vamos a empezar a trazar desde acá. Ahí estamos. Muy bien. Y aquí nos quedó un punto donde se corta estos arcos y con ese punto nos dice dos arcos que han de cortarse en un punto. Ahí estamos, ya se cortaron en un punto. La bisectriz se obtiene dibujando la recta que se une ese punto con el vértice. Este es el vértice.
tengo que unir con este otro punto para formar la bisectriz de este ángulo. Muy bien, voy a trazar. Y ahí ya tengo la bisectriz de este ángulo. Si se dan cuenta, aquí arriba es la misma proporción que tengo acá abajo. El valor, la medida de acá arriba es la misma proporción que tengo acá arriba. Arriba y abajo es lo mismo. ¿Qué es lo que hizo la bisectriz? Los dividió, pero los dejó en partes iguales. Vamos a verificar de cuántos grados es para poder asegurarnos en cuanto a su medida, ¿verdad? Muy bien. Si se dan cuenta, este es un transportador. Ustedes ahí en su casita, cualquier momento que van a medir ángulos, que eso lo van a encontrar en la tarea, ¿verdad? Y ahí tienen que trazar ángulos, encontrar ángulos, hallar ángulos con su transportador. 10, 20, 30, 40, 45 de ángulo de todo completo. Ya con la bisectriz sería 22.5, 10, 20, 22.5 cabalmente. Muy bien, esto ha sido la explicación en lo que concierne a lo que es el trazo de mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo. Vamos a pasar al siguiente tema. Los ángulos. Aquí encontramos los ángulos. Muy bien, veamos lo siguiente. Los ángulos, recordemos, se llama ángulo a la multitud entre dos líneas que se unen en un punto común llamado vértice. Aquí tenemos sus partes. A este punto lo llamamos vértice. Esta línea llamamos el lado de un ángulo y la otra línea el otro lado del mismo ángulo. Aquí está la amplitud o abertura. Esto también se llama ángulo. También se puede definir que un ángulo es la abertura, la distancia que hay desde dos puntos a partir desde un punto que se llama vértice. En este caso encontramos un punto que es vértice. Supongamos que aquí hay una persona y esa persona a su derecha está observando un árbol, ¿verdad? Un árbol. Y arriba del árbol, que es comúnmente, o sea, por lógica, está más arriba del árbol, encima del árbol o más allá del árbol, en la parte de arriba encontramos lo que es el sol en pleno día. Por lo tanto, desde este árbol, esa persona está mirando hacia arriba el sol y desde el árbol hasta el sol, hasta donde la persona está parada, cuánto de abertura tiene, cuánto de amplitud tiene. Esto se maneja más que todo, por ejemplo, con una brújula, uno puede encontrar el grado o la amplitud de su dirección desde el Mediterráneo, se podría decir. Muy bien, esto es en lo que concierne a la explicación de lo que es el ángulo. Eh, es una extensión que hay entre dos puntos desde donde un objeto está. Ese objeto sería el punto que es el vértice, ¿verdad? Igual acá hay un objeto y acá del otro lado hay otro objeto, pero hay un punto de partida siempre. Este punto de partida se llama vértice. Muy bien, partes de un ángulo, ya lo vimos. Vértice podríamos representar con A, el lado B, el lado C. Podría no ser siempre las mismas letras, puede cambiar el ángulo, que es la amplitud. Amplitud es lo hasta donde se encuentran estos dos puntos desde un punto de partida, que es el vértice. Muy bien, los ángulos se clasifican según su medida. Agudo, que son los ángulos menos de 90 grados.
o sea, a partir de 1 grado y más de 0 grados, a partir de 1 grado hasta 89 grados, porque ya el ángulo de 90 grados ya es ángulo recto. El ángulo obtuso es la que está conformada de más de 90 grados y menos de 180 grados, o sea que está entre 91 grados y 179 grados. Muy bien, el ángulo llano es el ángulo que conforma 180 grados únicamente, son únicos. 90 grados, que es el ángulo recto, es único. El de 180 grados es ángulo llano, también es único. Muy bien, solo se representa por la forma como se abren. Esto está abierto totalmente, esto está abierto en la mitad, en la cual forma 90 grados, y el ángulo obtuso es más de 90 grados y menos de 180 grados. El ángulo agudo es más de 0 grados y menos de 90 grados. Siguiente. 4 pasos para construir un ángulo. 4 pasos muy simples para construir un ángulo. 4 pasos. Primero, primer paso. Dibuja con una regla una semirrecta con origen el punto A. Una semirrecta. Vamos a ver eso. Voy a borrar aquí. Voy a borrar. Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Ya aquí me dio el primer paso. Vamos a dibujar con una regla una semirrecta partiendo desde el origen A, desde el punto de origen A. Ahí estamos, ahí ya tengo una semirrecta. Una semirrecta es lo mismo que un rayo. ¿Qué tiene un rayo? Un punto extremo, que sería en este caso el punto de partida, acá, y que tiene en el otro lado una flechita, porque es una continuación. Esto puede continuar, no tiene una medida, ¿verdad? Muy bien, no tiene límite. Vamos a ver lo siguiente. Ya tengo. Siempre hagan uso de una regla cuando quieren trazar una línea recta, no una línea curva, porque ahí sí no necesitarían una regla, ¿verdad? Pero una línea recta siempre necesitan de una regla y un lápiz. Segundo paso, coloca el transportador de manera que su centro coincida con el punto A y la semirrecta pase por 0 y la semirrecta pase por 0. Muy bien. Vamos a aprender con ustedes lo que es el uso del transportador. Este es un transportador. Siempre tiene que partir desde el punto medio en el transportador. Siempre tiene que partir desde el punto medio y se tiene que quedar en el, en el vértice, que es el punto rojo. El vértice, el punto de partida de este rayo o de esta semirrecta. Muy bien, ya teniendo eso, si se dan cuenta, con base a la semirrecta o al rayo, tuve que colocar este transportador. Hagan uso de un transportador siempre y cuando hablamos de ángulos, ¿verdad? Y cuando son problemas, ahí sí tienen que pensar mucho. Ustedes pueden trazar también su dibujo, como lo estamos haciendo ahora. Tercer paso, busca en el transportador la medida del ángulo que quieres dibujar, en este caso 70 grados, y marca una rayita. Aquí vamos a medir 70 grados, 70 grados, 70 grados. Ahí estamos. Y ya le coloqué una señal donde llega a los 70 grados. Y a partir de acá
tengo que trazar una línea desde el vértice. Como les había dicho, mi punto de partida es el vértice. Ahí estamos. ¿Cuánto formó esto? 70 grados. Muy bien. Ahora vamos a identificar este ángulo. 70 grados. Muy bien, ahí estamos. Esos son los 3 pasos. Hay un cuarto paso donde me dice dibuja otra semirrecta, como lo que acabo de hacer. Ya dibujé la otra semirrecta hasta el punto donde me dio los 70 grados, partiendo desde el vértice, que es el origen, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos. Dibuja otra semirrecta con origen en el punto A y que pase por la rayita marcada. Dibujado mide 70 grados. Muy bien, ahí estamos. ¿Cómo se nombra un ángulo? Vamos a ver con 3 letras mayúsculas. Partiendo desde el vértice. Vamos a dejar aquí punto A. Punto A. Punto B. Acá en el lado de esta semirrecta AB. Y punto C por acá. Por ejemplo, aquí también tiene que seguir porque es una semirrecta, es un rayo. Esto podría continuar, ¿verdad? Es hasta el infinito, como lo hemos visto siempre. Muy bien, las dos letras de los extremos, las dos letras con 3 letras mayúsculas, A, B, D, si se dan cuenta, podríamos representar de diferente forma a través de su descripción, ¿verdad? En cada punto donde uno quiere que llegue los extremos. Las dos letras de los extremos representan los lados. Este es el lado, este es el otro lado. Y la letra del medio, que está acá, que representa A, es la que indica el vértice, el punto de origen. Es aquí donde se origina esta recta y es aquí donde se origina esta otra recta. Esta recta desde el punto A de origen hasta el B, desde el punto A de origen hasta D. Es así como se puede representar ángulos en la vida cotidiana. Encontramos de una ventanilla de 90 grados, forma un ángulo de 90 grados. Y de estas condiciones, miren, aquí hay un sinfín de cuestiones donde podemos medir los ángulos. Muy bien, hoy aprenderemos acerca de los ángulos complementarios y suplementarios. El ángulo complementario, aquí tenemos un ejemplo 1, es la que suma 90 grados. Nos dan un ángulo de 27, por ende, midiendo con nuestro transportador, ya tenemos el ángulo de 27, le tendríamos que agregar otro ángulo más para que sume 90 grados. ¿Qué cantidad de ángulo sería? 63 grados. ¿Por qué? Porque 63 más 27 son 90, que serían 90 grados. Ejemplo número 2. Ángulos complementarios siempre. Este mide 30 grados, por ende el otro tiene que medir 60 grados para formar un ángulo de 90 grados. Muy bien. El ángulo complementario. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus ángulos es igual a 90 grados. Esto es lo que estamos viendo. Si conocemos un ángulo, su ángulo complementario se puede encontrar restando la medida del mismo a 90 grados. Conocemos un ángulo. Aquí está. 32 grados. Ángulo A, ángulo B y ángulo C, que en su totalidad tendría que ser 90 grados. Muy bien, ¿cómo hay que sacar eso? Solo sumamos 32 más 58, ya nos dan los ángulos. Sumando nos dan 90 grados. Ese es un ángulo complementario. El ángulo suma en C es un ángulo recto. A y B son ángulos complementarios. Más que todo son ángulos complementarios de 90 grados, de lo que es el ángulo recto. Ejemplos de la vida cotidiana, que encontramos ángulos complementarios, si se dan cuenta, el estiramiento
de lo que hacen los gimnastas. En este caso, también forman ángulos complementarios acorde a la estructura del cuerpo. Muy bien, el ángulo suplementario. Ángulo suplementario es cuando nos dan dos ángulos en la cual suman 180 grados. El ángulo suplementario en este caso, aquí encontramos 80 grados y por ende el otro tiene que ser un ángulo en la cual sumado con 80 grados, me dé 180 grados. Si se dan cuenta acá en este ejemplo número 2, 105 grados, acá de este lado, y acá mide 75 grados, y sumados me dan 180 grados. El ángulo suplementario. El ángulo suplementario son dos ángulos, si la suma de sus grados es igual a 180 grados. Este es el ejemplo que acabamos de ver. Como les acabo de decir, si conocemos un ángulo, su ángulo suplementario se puede averiguar restando la medida del mismo a 180. Si se dan cuenta, ya tenemos dos ángulos D y E. Ángulos representados a través de C, D y E. Bien, aquí en la parte de arriba hay unas V's para representar ángulos. Siempre tenemos que dejar este símbolo encima si es ángulo y si es lado, el punto de un lado. Por ejemplo, en vértice eso lo va a hacer el abecedario, el alfabeto en este caso. Pero si es ángulo, siempre tenemos que dejar esta flechita, solo la flechita encima de la representación del ángulo. Si se dan cuenta, ángulo D se lee esto, 75 grados. Ángulo E son 105 grados, que sumados me dan 180 grados. Muy bien, ejemplos de la vida cotidiana. Si se dan cuenta, aquí hay una vertical, aquí hay perpendicular a este objeto. Estos son metales que se dividen, y aquí ha de haber un ángulo y el otro ángulo que sumados dan 180 grados, ángulos suplementarios. Aquí en este caso las divisiones que encontramos en cualquier parte donde haya una perpendicular recta, ¿verdad? Muy bien, ahora les voy a ejemplificar un poco en cuanto a esta cuestión de los ángulos. Les voy a ejemplificar un poco. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a trazar. Si se nos da el caso, ¿verdad? De que si nos dan el ángulo, por ejemplo, encuentre el ángulo complementario de 63 grados. Este es un problema. Encuentre el ángulo complementario de 63 grados. ¿Qué voy a hacer ahí? Tengo que, sabiendo que el ángulo complementario me tiene que sumar 90 grados, me tiene que sumar 90 grados, encuentre el ángulo complementario de 63 grados, 90 grados. ¿Qué tengo que hacer en este caso para poder hallar el complementario de 63 grados y que después me sume los 90 grados, ¿verdad? Muy bien, sabiendo que el ángulo recto, el ángulo complementario, tiene que ser 90 grados, voy a restar los grados que me dan. Siempre tiene que ser así cuando hablamos de ángulo complementario. Voy a restarle los grados que me están dando. Encuentre el ángulo complementario. El complementario tiene que sumar 90 grados. Por lo tanto, le tengo que restar 63 grados para hallar su complemento. El complemento de 63 grados para que me sume los 90 grados al final. 90 menos 63. 90 menos 63. Vamos a usar una calculadora. $90 menos 63. Disculpen, chicos. 90 menos, se me está descargando la compu. Voy a cargar un rato. Continuamos en breve. Ahí estamos.
90 menos 63. Vamos a ver. Noventa menos 63. Este es igual a 27. 27. Esto suma 27. 27 ¿qué? Grados. El ángulo complementario de 63 grados sería 27 grados. ¿Por qué? Porque sumando 63 grados más 27 grados, este es igual a 90 grados. Disculpen por los números, espero que puedan interpretar, entender. Ahí estamos, 90 grados. Siempre y cuando me dan solo un ángulo para hallar el complementario de ese mismo ángulo, le tengo que restar, siempre tengo que restar de 90 el ángulo que me dan. De 90 grados, en este caso 90 grados menos 63. Si fuera, por ejemplo, encuentre el ángulo complementario de 35 grados, serían 90 menos 35. Y lo que me dé sería el complementario de este ángulo, ¿verdad? Que me están dando, que sería 35 grados, pero este es de 63 grados. Muy bien, y que sumando al final me da 90 grados como hice en este procedimiento. Muy bien, y con el ángulo suplementario también se puede hacer lo mismo, solo que tendría que ser con los 180 grados. El mismo procedimiento se hace, solo que tiene que ser con los 180 grados. Encuentre el ángulo suplementario de 31 grados, por ejemplo. 31 grados. ¿Qué tengo que hacer ahí? Sabiendo que el ángulo suplementario suma 180 grados, le tengo que restar los 31 grados que me están dando para encontrar el ángulo suplementario que me hace falta para completar los 180 grados. Voy a ingresar la calculadora otra vez. 180 menos 31. 180 menos 31. Me da 149, sería 149 grados. 149 grados. 149 grados. Este es el ángulo suplementario de el ángulo 31 grados. Muy bien, ¿por qué? Porque cuando sumo 149 grados, 149 grados más 31, perdón, más 31 grados me da 180 grados. Ese es la parte pero muy fácil, se podría decir. Ya cuando les dan a ustedes el dibujo, se podría realizar de una buena forma. En este caso tendríamos que analizar, ¿verdad? Y tendremos que tener presentes los conceptos. Muy bien, esto ha sido la clase de hoy. Espero que hayan entendido, y si tienen alguna duda pueden consultar a través del medio donde tenemos más comunicación. Recuerden, ángulo complementario, tienen que sumar 90 grados. Si nos dan solo un ángulo, le tenemos que restar a 90 grados ese ángulo que me dan para encontrar su complementariedad, lo que le hace falta. Es lo mismo con el ángulo suplementario. Me dan un ángulo, le tengo que restar a 180 grados porque
el ángulo suplementario sumando me da 180 grados. Le tengo que restar el ángulo que me da y me da el ángulo que le hace falta, que es 149 grados en este caso, en este ejemplo, ¿verdad? Puede variar. En los ejercicios ustedes van a encontrar algunas variaciones. Ahí van a ir ejercicios de recta perpendicular, paralela, de bisectriz de un ángulo, la mediatriz de un segmento y de los ángulos, ¿verdad? De los ángulos también. Muy bien, esto ha sido la explicación. Espero que hayan entendido y nos vemos en la próxima clase.